Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a esta historia que hablábamos de cómo Set se las ingenió para hacer desaparecer a Osiris de su camino y poder tener un heredero con Isis y así hacer que su descendencia sea la que heredara el poder en todo Egipto. Dice Plutarco, aquel escritor que escribió para los griegos y los romanos, que esto sucedió de esta manera. Ya le decía que había otra versión más antigua que esa de Plutarco, donde se habla de diferente manera, que se la voy a leer también. Dice, según Plutarco, Set encontró la ocasión de vengarse de Osiris con motivo de la visita a Egipto de cierta reina de Etiopía llamada Aso. Ayudado en la conspiración por sus partidarios, Set celebró un banquete en honor de la reina que le visitaba, al cual fueron invitados todos los dioses, o sea, los Anunnakis que vivían por esa parte. Osiris dice, para sus maquinaciones, Set había hecho construir un magnífico cofre lo suficientemente grande como para albergar el cuerpo de Osiris. Construyó un cofre, dice. Digamos, soy una especie de caja de muertos, ¿no? Un ataúd, un cofre. Lo suficientemente grande como para albergar el cuerpo de Osiris. Llevó el cofre a la sala del banquete que se le ofrecía a aquella reina, donde estaban los otros dioses ahí, invitados, y ella y sus invitados, aquella reina que visitaba. Dice, llevó el cofre a la sala del banquete, donde tras ser enormemente admirado por todos los presentes, por la manera de que como lo construyó, Set, como si de una broma se tratara, prometió regalárselo a aquel cuyo cuerpo encajara en él. Y así, uno tras otro de los presentes se fueron metiendo en el cofre. En lugar de ataúd es el cofre, ¿no? Porque sirve para guardar otras cosas, pero un cofre bien hecho que todo el mundo, pues, el que se metió y participó porque lo quería, le iba a servir de algo aquel cofre. Se fueron metiendo uno a uno de los asistentes en el cofre, a ver si tenía las medidas del cuerpo de ellos para ganar ese cofre. Osiris, que era el último de todos, se tumbó en el cofre y en ese momento los conspiradores, amigos de Set, se abalanzaron inmediatamente, cerraron el cofre sobre él y lo tachonaron con clavos, derramando luego plomo fundido sobre el cofre. Entonces el hombre, Osiris, quedó dentro del cofre tapiado con metal. No había manera de que sobreviviera, ¿no? Se le acabó el oxígeno, ahí murió. Echaron plomo fundido sobre el cofre. Más tarde llevaron el cofre donde estaba cautivo Osiris a la orilla del mar, y en Tanis, donde el Nilo se funde con el Mediterráneo, o sea, la desembocadura del Nilo, ahí en el Mediterráneo, más tarde llevaron el cofre donde estaba cautivo Osiris a la orilla del mar, y en Tanis, donde el Nilo se funde con el Mediterráneo, lo hundieron. El cofre con el cuerpo de Osiris. Vestida de luto y después de cortarse un mechón de su cabello, como señal de duelo, Isis partió en busca del cofre. Por fin le dijeron noticias más concretas sobre el arca, el cofre, que había sido llevada por las olas del mar hasta la costa de Biblos. O sea, la dejaron ahí en la desembocadura del río Nilo en Egipto, y las olas la fueron llevando hasta allá, hasta donde, subiendo toda la costa hasta donde hoy es el Líbano, Biblos. Isis recuperó el cofre donde estaba el cuerpo de Osiris y lo ocultó en un lugar apartado hasta que diera con la forma de resucitarlo.
Pero de algún modo Set lo encontró, el cofre. Tomó el cofre y cortó el cuerpo de Osiris en 14 pedazos, que dispersó por todo el territorio de Egipto. Una vez más, Isis partió, esta vez en busca de los miembros dispersos de su hermano y marido, Osiris. Según unas versiones, Isis enterró los pedazos allá donde los encontró, dando inicio al culto de Osiris en aquellos lugares, como una reliquia. Igual hacen la gente hoy en las religiones, las iglesias, ¿no? Hay una reliquia de la cruz de Cristo allá, o del santo, hay una costilla del santo fulano allá, o un diente del tal fulano allá, o se licúa la sangre de tal fulano en Italia, allá a esa parroquia va un montón de gente a peregrinar y a ver si consigue un milagro. Lo mismo de hoy, ¿no? Entonces, como se repartieron esos pedazos del cuerpo de Osiris en diferentes lugares de Egipto, así se formaron cultos en esos diferentes lugares a ese supuesto dios Osiris. Eso es lo que esa es la historia que cuenta Plutarco. Dice, dando inicio al culto de Osiris en aquellos diferentes lugares de Egipto. Según otras versiones, Isis juntó las partes que encontró del cuerpo de Osiris, dando inicio a la costumbre de la momificación. La momificación viene desde la época de los sumerios. Plutarco la coloca aquí como si se iniciara en Egipto. Dice, según otra versión, dice el mismo Plutarco, Isis juntó las partes que encontró, dando inicio a la costumbre de la momificación. Todos coinciden en que encontró todos los pedazos excepto uno, el falo de Osiris. O sea, el pene de Osiris fue lo único que no encontró de todos esos pedazos. No obstante, antes de deshacerse finalmente del cuerpo, Isis se las ingenió para extraer de él la esencia de Osiris y se inseminó a sí misma con su simiente, concibiendo así y dando a luz a un hijo de ambos. Encontró el cuerpo del muerto, le sacó la esencia como el ADN, diríamos, y se la inseminó. Está hablando aquí, señores, de tecnología profunda, biogenética, una genética profunda. Se inseminó encontrando partes del cuerpo del difunto y le sacó el ADN, la esencia, dice. Se la inseminó y quedó con un hijo de aquel muerto Osiris en su vientre. Se inseminó a sí misma con su simiente. Entonces tenía que saber de genética para poder hacer eso, señor. Es lógico. Isis. Si es que otro que sabía no le ayudó. Dice, según Plutarco, antes de que enterraran el cuerpo de Osiris, Isis se las ingenió para extraer de él la esencia de Osiris y se inseminó a sí misma con la simiente de Osiris, concibiendo así y dando a luz a un hijo de ambos, llamado Horus. Después de nacer, Isis lo ocultó de Set. Recuérdense que cuando Set mata a Osiris, Isis no tiene hijo con Osiris. Entonces, si Set mata a Osiris y se acuesta con su media hermana Isis, van a tener uno que es el primogénito. Ese va a ser el heredero. Que Isis y Osiris no tenían hijos. Esa es la oportunidad que aprovecha Set. La salida que le dio a aquel rejuego que le hizo Set al bloquearle a él casarse con Isis y casándose Osiris con Isis. Ahí le bloqueó la posibilidad Set de casarse con Isis, su media hermana, y tener un heredero legítimo. Osiris se le adelantó y dice deliberadamente se casó con Isis, su media hermana,
y entonces bloqueó las aspiraciones de Set. Entonces la salida que Set encuentra para que sus descendientes hereden es matar a Osiris, su medio hermano, y tener un hijo con su media hermana Isis. Pero Isis dice que encontró el cuerpo de Osiris, le trae la esencia del cuerpo antes de ser enterrado y se insemina ella misma con la simiente de Osiris, concibiendo así, dando a luz a un hijo de ambos, Horus llamado. Después de nacer, Isis lo ocultó de Set en las ciénegas de papiros del delta del Nilo. Es extraño, ¿no? Una diosa con unas capacidades, lugares, palacios, dejar su hijo en una ciénega. Esa es la versión que cuenta Plutarco. Recuérdense que ya les dije que hay otra que se la voy a ver para que la comparen la doy cuál es más realista. Entonces dice que Isis, después que nace Horus, lo oculta en las ciénegas de papiros del delta del Nilo. Se han encontrado muchas leyendas relativas a los acontecimientos que siguieron. Las leyendas, copiadas y recopiadas en papiros, conformaron los capítulos de una obra que se llama El Libro de los Muertos, o se utilizaron como versículos en otro texto que se llama Los Textos de la Pirámide. Todas juntas, estas versiones, leyendas, nos revelan un importante drama en el que hubo maniobras legales, secuestros por cuestiones de Estado. Secuestró a su hermano en un cofre. Secuestros, maniobras legales, maniobras legales, la que hace Osiris con Isis, le da legalidad a él para que su sucesor herede del trono, ¿no? Casarse primero con su media hermana antes de que lo hiciera Set. A eso se refiere la maniobra legal. Entonces nos presenta ese drama de maniobras legales, dice Zecharia Sitchin, secuestros, porque secuestran a Set, a Osiris en el cofre, maniobras legales, secuestros por cuestiones de Estado, el regreso mágico del mundo de los muertos, como que Osiris volvió a resucitar porque tuvo un hijo con Isis ya estando muerto. Regreso mágico del mundo de los muertos, homosexualidad, que aquí no se refleja ninguna sexualidad en la narración que hace este romano Plutarco. No se menciona nada de sexualidad, pero aquí ya se echaría Sitchin al mencionar ese hecho, como que en ese relato de la muerte de Osiris por parte de Se aparece ese aspecto de la homosexualidad. En el relato no aparece aquí, pero Zecharia Sitchin ya está avisando otra leyenda, otros escritos, que es la que le voy a leer, donde aparece así el aspecto de la homosexualidad. Homosexualidad. Y por último, una gran guerra, un drama, o sea, vendrá una guerra entre Set y el hijo de Osiris, Horus. A eso se refiere aquí Zecharia Sitchin. Una gran guerra, un drama en el cual el premio era el trono divino de los dioses, el trono ahí en Egipto, los terrenos que eran de Amón Ra, Marduk, era ahí, por eso era el pleito ahí entre Set y Osiris, y después Horus y Set. Entonces les dije que en la otra versión que les voy a leer es donde aparece ese aspecto de la homosexualidad que Zecharia Sitchin menciona, y que en esta parte que narra Plutarco, en esta versión, no aparece ningún aspecto de homosexualidad. Dado que todos parecían creer que Osiris había perecido sin dejar un heredero, de ahí se crió el mito de que Osiris resucitó de los muertos. Porque al parecer Horus, y al comprobarse que era hijo de Osiris y de Isis, se le hace un análisis de ADN por uno de los Anunnaki,
entonces se crea la leyenda entre el pueblo ignorante de que Osiris resucitó. Bien. La misma leyenda que pasa a la Iglesia Católica con Jesucristo, ¿no? Que resucitó de los muertos. Todo eso viene de allá, anterior a Jesucristo. Lo copiaron de esas religiones los católicos, egipcios, orientales y esas religiones orientales para darle forma a esa armazón institucional llamada Iglesia Católica. Dice, dado que todos parecían creer que Osiris había perecido sin dejar un heredero, Set pensó que podría conseguir un heredero legítimo forzando a Isis a casarse con él. Estaba casado con su hermana Neftis, pero ahora iba a forzar a Isis a casarse con él. Entre ellos es normal. Ya está casado con la hermana, ahora estaba forzando para casarse con la media hermana. Todo en función. No hay ninguna condena a eso, ninguna religión que aparezca moralizando y condenando que eso es del diablo, que Dios no quiere. Eso no existe. Eso lo crean las religiones actuales. Y eso es lo que la gente tiene en la cabeza y le confunde cuando esos sentimientos aparecen y comienzan a relacionarlo con deseo de Dios, con cosas del diablo, con cosas de Satanás, con tentaciones, con pecado. Entonces esa basura, eso lo ha metido la religión en la cabeza de la gente. Aquí están los hechos, y a nadie escandalizaba. No hay nada que condene estas cosas, ni una palabra en estos relatos antiguos que pasan para los terrestres, como ya se dijo antes. Los terrestres lo copiaron. Dice, de modo que entonces, dado que todos parecían creer que Osiris había perecido sin dejar un heredero, Set pensó que podría conseguir un heredero legítimo, ya que Osiris murió sin herederos, sin tener hijos con Isis. Set pensó que podría conseguir un heredero legítimo forzando a Isis a casarse con él. Eso se usaba. Un Anunnaki forzaba a otra Anunnaki a tener sexo con ella. Un papá forzaba a su propia hija a tener sexo con ella. Un medio hermano forzaba a su media hermana a tener hijo con ella, procurando otro objetivo. Un hermano se casaba con la hermana, a la buena o a la mala. Entre ellos era así. Ellos no hicieron a su imagen y semejanza, señores. Por eso esas cosas hay que verlas desde ese punto de vista, no a partir del escándalo religioso, de la falsa moral hipócrita religiosa, porque entonces ya eso hace que la gente se vuelva medio loco con todo ese peso de conciencia en la cabeza. Ya yo vi mucha gente medio loco, jóvenes, mujeres y hombres, ¿no? Que no saben qué hacer porque tuvieron sexo con la media hermana, o con la hermana, o con la tía, o con la mamá, o la hija con el papá, o con el primo, con el sobrino. Mucha gente pierde la cabeza porque no encuentra quien le muestre estas bases psicológicas diferentes a esas condenas que le mete la religión en la cabeza. Y muere con esa culpa de que hizo una desgracia y que Dios lo va a castigar después que muera. Ve hasta dónde llega la locura que la religión le mete en la cabeza a la gente. Le destroza la personalidad a la gente, la psicología. No hay psicólogo que cure a esa gente que están con esas cosas que ya se le han vuelto traumas en la cabeza. Si conocieran estos textos, y de dónde vienen esos sentimientos, están dentro de todos, pueden aparecer, no se frustrarían o caerían en ese desespero y en esas cosas. Gente que hasta se suicida, porque no ve salida, ya que es una cosa diabólica o deshumana o animal. Todo eso se lo ha metido la religión en la cabeza. Pero es como un animal. Y eso viene de las religiones. Entonces dice, de modo que secuestró, fíjese lo que hace Set, estando casado con su hermana Neftis, ahora que ya Osiris murió, yo tengo el camino libre, ahora va a tener un hijo con Isis, mi media hermana. ¿Y qué hace? No va a enamorarla, a conquistarla, no. Ese método ellos no lo usaban.
Dice, de modo que la secuestró y la mantuvo retenida hasta que consintiera. ¿Ven lo que hizo Seth? La secuestró y la mantuvo retenida hasta que le dijera, sí, voy a tener un hijo contigo, me voy a acostar contigo, vamos a tener sexo. La secuestró y la tenía presa. Y eso pasa a cada momento, señores. Hombres que secuestran a mujeres para tener sexo con ellas. Mujeres que secuestran a hombres para tenerlos como esclavos sexuales. Dice, de modo que la secuestró y la mantuvo retenida hasta que consintiera. Pero con la ayuda del dios Tot, Isis se las compuso para escapar. ¿Quién era el dios Tot? El padre de Isis. El tío abuelo de Nut, la madre de Isis, que le hizo un hijo y se acostó con Nut y nació Isis. Isis era hija de Tot. ¿Y quién es Tot? El experto en genética. Hijo de Ea o Enki, que participó en la creación del terrestre miles y miles de años atrás. Es el Tot, Ningisida, en los textos sumerios, babilónicos. Es el que salcó al que viene aquí a Mesoamérica con su grupo de egipcios negros y se establece allá en Mesoamérica, ese territorio que va del sur de México hasta Costa Rica, por ahí. Es el que salcó a la serpiente emplumada, Gucumás, por ahí por Guatemala se le decía, Cuculcán, por ahí también, por esas regiones se le decía, es el mismo personaje, porque el ciclo de vida es de miles de años de esos personajes, entonces no es extraño que aparezcan miles de años por acá y después miles de años por otro lado. Tenían la tecnología para ir a cualquier lugar, naves, que los terrestres no tenían. Ese Tot, experto en eso, en una de sus especialidades era la genética, entonces es el padre de Isis y es el que aparece para ayudarla. ¿No sería mejor pensar que él le enseñó a Isis la biogenética? Porque Plutarco dice en el relato que acabamos de leer que ella misma se autoinseminó. Hizo un trabajo genético muy profundo. Sacar la simiente de una parte del cuerpo de un difunto, que era su esposo Osiris, y sacarle de ahí el ADN y con el ADN fecundarse ella misma, o sabía biogenética porque se le enseñó Tot, que era el especialista y era su padre, o él le ayudó a hacer esa operación genética y bien profunda. Y entonces dice que Tot apareció, ella le pidió ayuda a Tot. Con la ayuda del dios Tot, Isis se las compuso para escapar de la prisión donde la tenía secuestrada Osiris hasta que consintiera acostarse con él. Una versión que se encuentra en la llamada Stella Meternit, escrita como un cuento por la propia Isis, la propia Isis escribió, detalla cómo ella se fugó de la cárcel donde la tenía Set. Dice, detalla su fuga en la noche y sus aventuras hasta llegar a las ciénagas donde Horus se hallaba escondido. Eso es lo que extraño, ¿no? Como una mujer aquí con tanta tecnología, teniendo un padre que puede llevarse el hijo y esconderlo, lo deja en una ciénaga, llena de juncos por ahí, donde hay animales, cocodrilos, animales peligrosos. Eso es lo que la narración que recoge Plutarco, ahí que está un poco extraña, como que sea esa la original. Dice, con la ayuda del dios Tot, Isis se las compuso para escapar. Una versión que se encuentra en la llamada Stella Meternit, aquí se está mencionando otra versión de ese relato, escrita como un cuento por la propia Isis, detalla su fuga en la noche y sus aventuras hasta llegar a las ciénagas donde Horus se hallaba escondido. Pero encontró a este agonizando debido a la picadura de un escorpión.
Se puede inferir por el texto que fueron las palabras de su hijo Horus, agonizante, las que le impulsaron a ella a escapar. Las gentes que vivían en las ciénagas acudieron al oír sus lamentos, Isis llorando por su hijo Horus, picado por un escorpión. Las gentes que vivían en las ciénagas acudieron al oír sus lamentos, pero no podían hacer nada por ayudarle. Entonces llegó la ayuda desde una nave espacial. Su padre Tot llegó en una nave, le ayudó el genetista. Y dice el texto antiguo, fíjense lo que dice el texto antiguo, narrando este hecho, que llegó Tot y le ayudó. Dice, entonces Isis exhaló un grito al cielo y dirigió su súplica al barco del 1.000.000 de años, una nave espacial de un Anunnaki. Que esa nave llegó de Nibiru, el planeta del 1.000.000 de años, le decían los antiguos, porque sabían que el ciclo de vida de ellos era larguísimo, relacionado con las vueltas de su planeta hacia acá, hacia nuestro Sol, alrededor de nuestro Sol. Por eso dicen el planeta del 1.000.000 de años. La gente de ese planeta vive en millones de años. Es como una manera de llamarlos. Dice, entonces Isis exhaló un grito al cielo y dirigió su súplica al barco del 1.000.000 de años. Una nave de Nibiru, que la tenía su padre Ningisida. Ya les dije que los grandes Anunnaki, cada uno tenía su nave. Y el disco celeste, que es esta nave, está en forma de disco, como si fuera un ovni hoy. Y el disco celeste siguió allí y no se movió del lugar en el que estaba. Está en el aire, la nave, en forma de disco del dios Tot, que Isis lo invocó, lo llamó. Y Tot bajó e iba provisto de mágicos poderes. Es como decir hoy, bajó el médico con el maletín en la mano a hacer el trabajo que sabía que tenía que hacer, porque ya Isis se lo había dicho. Él sabía lo que estaba pasando con el hijo de su hija. Y Tot bajó e iba provisto de mágicos poderes. Mágicos poderes, eso significa que los remedios y la medicina que usan esos llamados dioses, los mágicos poderes, que hacen milagros, dice la gente que no entiende, ¿no? Eso fue un milagro. Es lo mismo, mágicos poderes, eso es magia, porque no entiende lo que hay de fondo por detrás de ese hecho. Y Tot bajó e iba provisto de mágicos poderes y estaba en posesión del gran poder que hace que la palabra se haga realidad. Y dijo, oh Isis, tú diosa, tú gloriosa, que tienes el conocimiento de la boca, mira, ningún mal caerá sobre el niño Horus, pues del barco de Ra viene su protección, la nave espacial, de ahí bajó él con los remedios. Del barco de Ra, Marduk, Ra también tiene su barco, su nave espacial. Pues del barco de Ra viene la salvación. Viene su protección. He venido en este día en el barco del disco celeste, desde el lugar en donde estaba ayer. Él no dice en dónde estaba ayer, el día anterior. Cuando llegue la noche, esta luz extraerá el veneno para la curación de Horus. Cuando llegue el día, cuando llegue la noche, esta luz parece que fue con un instrumento que tenía una luz y se la aplicaba al cuerpo de Horus. Una luz que lo curaba. Esa tecnología no la tenemos los terrestres, Señor, pero para ellos no es imposible. Tienen eso y más. Y el poder de levantar un cuerpo que ya médicamente está muerto según nuestra capacidad de medicina que tenemos al día de hoy. Por eso que cuando la medicina no consigue explicar una cosa, dice, eso es un milagro, ¿no? O sea, no sabemos cómo es que eso sucedió, porque no estamos a nivel de ellos
Para lo que a nosotros es imposible, para ellos no, lo que le dice el mensajero aquel del Dios en el Nuevo Testamento a María. Como que tengo un hijo en el vientre, yo nunca he tenido sexo con ningún hombre. Y el mensajero le dice, no, tú tienes un hijo en tu vientre. Y el género es masculino. Y no es de José tu marido, es del Dios, de Dios. Es uno de ellos. Por eso no te preocupes. Y a José le dice, cálmate, hacete el cuerno, quédate tranquilo. Que es hijo de Dios. Es uno de ellos. No te metas con esa gente. Trátalo bien, quédate con el cuerno y acéptalo. No mande a María de vuelta para su casa. No la rechaces porque te pegó el cuerno. Dice que para ese entonces fue como con un rayo de luz que le aplicó al cuerpo de Horus y le curó del veneno. ¿Ves? Uno no puede imaginarse la medicina raquítica que tenemos al día de hoy. Hay que imaginarse medicina de millones de años enfrente de la de nosotros. Un rayo de luz. No es con una técnica de luz que los ovnis llevan a animales, vacas y personas hacia la misma nave que está en el aire, el disco. Ya se ha visto, se ha grabado, se ha filmado en tantas partes del mundo ese hecho real, no es ficticio, ¿no? Me elevaron por una luz y ya estaba allá adentro. Animales y personas, esa tecnología no la tenemos, por eso nos parece extraña, para ellos es normal. Dice, cuando llegue la noche, esta luz, la que le aplica el cuerpo de Horus, extraerá el veneno para la curación de Horus. He venido desde los cielos para salvarle el niño a su madre. O sea, he venido viajando en la nave para salvarle el niño a su madre, que es la hija de él, Isis. Liberado de la muerte por el astuto Thoth y según algunos textos, inmunizado para siempre como resultado del tratamiento de según esos textos, Horus creció como Nechatef, que significa vengador de su padre. O sea, creció, la madre Isis le metió esa mentalidad, tú estás aquí para vengarte de la muerte, a vengar la muerte de tu padre. O sea, para vengarte de tu tío Set que mató a tu padre. Y Horus crece con esa en la cabeza, con esa mentalidad. Y eso es lo que va a realizar cuando ya sea adulto, un guerrero. Horus creció como Nechatef, que significa vengador de su padre. O sea, creció con eso en la cabeza. Su madre se lo fue inculcando. Educado y entrenado en las artes marciales por las diosas y los dioses que habían apoyado a Osiris, en esa región donde gobernaba Osiris, había muchos Anunnaki que vivían ahí, con él, lo seguían, tenía sus seguidores Anunnaki y terrestres también, igual Set tenía sus seguidores Anunnakis y terrestres, todos ellos tenían seguidores Anunnakis y terrestres. De aquí lo menciona. Educado y entrenado en las artes marciales, artes de la guerra, como luchar, como guerrear, por las diosas y los dioses que habían apoyado a Osiris, fue preparado como un príncipe divino, ¿eh? como uno de ellos, de los Anunnaki, no como un terrestre, no fue criado como un terrestre, preparado y entrenado como uno de ellos, vivía entre ellos. Tiene la inteligencia y los conocimientos y la tecnología y la sabiduría de ellos, se crió entre ellos. Y entrenado en las artes marciales por las diosas y los dioses que habían apoyado a Osiris, fue preparado como un príncipe divino. Y un día apareció ante el consejo de los dioses para reclamar el trono de Osiris. Cuando ya se hace adulto, aparece frente al consejo de los Anunnaki que se reunían y se presenta, yo soy el hijo de Osiris. El mundo se espanta, ¿o qué? Ese hombre no murió despedazado y el más espantado es Set, que decía, Osiris murió sin hijo.
De los muchos dioses que se sorprendieron con su aparición, ninguno lo estuvo tanto como Set. Lógico, ¿no? Todos parecían preguntarse, ¿será verdad que Osiris es el padre de este joven? Tal como se describe en un texto conocido como el papiro número 1 de Chester Beatty, está en Inglaterra, se lo robaron. Set propuso que las deliberaciones de los dioses se pospusieran con el fin de darle ocasión. ¿Ve? Set, sorprendido por esa aparición de un hijo de Osiris, se le echó a perder el plan que él tenía de tener un hijo con su media hermana Isis, que hasta la llegó a secuestrar, pero la mujer escapó y ahora parece que Horus es hijo de Osiris. Para él se quedó con la boca abierta. Set propuso al consejo de los Anunnaki reunidos que las deliberaciones de los dioses se pospusieran, dejaran para después, con el fin de darle ocasión para discutir el problema pacíficamente con su recién aparecido sobrino. Déjenme hablar con él, a ver ¿qué es esto? Hijo de Osiris. E invitó a Horus diciéndole, él quería resolver la cosa por las buenas. No se convence de que realmente es hijo de Osiris. Dice, para discutir el problema pacíficamente, pidió tiempo a la asamblea que dejaran parar en las discusiones. Déjenme yo a ver cómo soluciona este problema con Horus directamente, pacíficamente, con su recién aparecido sobrino. E invitó a Horus diciéndole, ven, pasemos un día agradable en mi casa. Lo invitó a su casa. Aquí es que viene el aspecto de la homosexualidad que mencionó Zecharia Sitchin anteriormente. En este drama aparece ese aspecto. Ven, pasemos un día agradable en mi casa. Invita a su sobrino Horus. Horus aceptó, pero lo que se tenía en mente no era hacer las paces. ¿Cómo va a tener en mente hacer paces con el sobrino si ya es el que le está echando a perder el problema? Primero el papá de este, ahora es este que me está echando a perder los planes. ¿Cómo voy a hacer paces? Era un plan para librarse de ese también. Horus aceptó, pero lo que se tenía en mente no era hacer las paces. Entonces se fue a la casa de su tío Set con él, lo acompañó. Pasemos un día agradable en mi casa. ¿Saben qué significa esa frase, no? A nivel homosexual, como dice Zecharia Sitchin, aspecto homosexual. Ven, Horus, pasemos un día agradable en mi casa. Y al caer la noche les prepararon el lecho y ambos yacieron en él. Y durante la noche, Set hizo que su miembro, el pene de Set, se pusiera rígido y se lo puso entre las nalgas a Horus. Ahí viene el aspecto de la homosexualidad, relación sexual con su sobrino. Volvemos al mismo tema, ¿no? Si uno se libra de esa basura que la religión le metió uno en la cabeza, uno ve estas cosas de la sexualidad humana tan diversa, uno no la ve tan contradictoria, porque uno la ve contradictoria y aberrante porque la compara con las cosas que nos han metido en la cabeza las religiones. Si uno no tuviera esa basura religiosa en la cabeza y moral religiosa, uno no viera esto así. Uno lo viera normal, como es esto. Sucede y sigue sucediendo y sucederá mientras existan terrestres aquí. Relaciones sexuales, homosexuales. La iglesia de hipócrita condenando la homosexualidad como que una enfermedad y supuestos pastores y padres buscándole solución y prometiendo cura. Y la gente no abre los ojos, señores. Los principales homosexuales son los sacerdotes. Las principales lesbianas no son las que están en las calles, señores, son las monjas.
Cuando una mujer pasa años en un convento, años solo con mujeres, ¿hacia dónde se dirige la sexualidad? Que es algo normal en ti como mujer, y mucho más en la mujer que en el hombre, que la mujer es sexualmente 80 veces más rica que el hombre a nivel de sexualidad. ¿Qué pasa entre esas mujeres que a veces desde los 13 años están juntas con otras en un convento y se crían y llegan adultas? ¿Hacia dónde dirigen la sexualidad? Que la tienen a piel, en la piel, en todas partes del cuerpo, hacia otra de esas mujeres. Igual en el caso de los hombres, usted se va a un seminario y se cría con un grupo de hombres por años, formándose para el sacerdote. ¿Hacia dónde se dirige su sexualidad? Hacia esos hombres. Por algún lado tiene que salir, porque es algo normal de usted. Sentir el deseo y el placer sexual. Entonces, a lo que está más cerca. Porque usted sabe que la represión moral entonces la tiene en la cabeza. Si me enamoro de una muchacha, me voy a tener que ir para mi casa. No sirve para estar en el seminario. Te eliminan. Igual pasa con las monjas. Si tengo un enamorado, y lo sabe la monja, para su casa directa. Entonces, lo normal va a ser ahí, entre ese grupo. Igual pasa entre los militares. Cuando hay muchos militares, hombres, que pasan años solitos, ahí nace el homosexualismo. Y si es mujer, igual. Y si es mujer mezclada con hombre entre los militares, o entre los sacerdotes, o entre las monjas, ¿qué es lo que pasa? Pasan los abusos sexuales. Entre los militares, donde hay hombres y mujeres, abusos contra las mujeres y asesinatos constantemente. Es que el ser humano tiene eso en su naturaleza y cuando se le reprime sale por algún lugar la sexualidad. Y esas son las instituciones que le predican a la gente que la homosexualidad es pecado, que es una enfermedad, que se cura con oraciones. Entonces esas estupideces están hasta en la cabeza de muchos obispos, ¿no? Cuando usted sienta algo, sienta deseo, y le llaman el deseo de la carne, se han inventado ese disparate, que lo copiaron de aquel loco Sao Paulo, que después de tener su mujer y hacer y deshacer sexualmente, entonces se mete influye en esa religión llamada cristianismo y le mete a todo el mundo en la cabeza que los pecados de la carne, y por ahí se va esa locura. Entonces todo eso, si se ve desde ese punto de vista, es aberrante, es maldito, una maldición, una cosa de animales. Y entre ellos, ¿qué es lo que hacen? Y eso es lo que la gente no sabe. Por eso es que ellos fortalecen esa ideología. No, de religión no se discute, para que esa basura que hay debajo no salga, no se sepa, para que la gente no la pueda leer y así avance. Entonces sigue diciendo, narrando ese hecho homosexual. Fíjense que se ve como normal, porque no hay nada en los textos de eso que condene esa práctica. Ni el mismo Horus la condena, ni su madre Isis tampoco la condena. Al contrario, la usan en contra del propio Set. Van a ver después. Estando los dos en la casa de Set, entonces dice, pasemos una noche agradable en mi casa. Horus no es un niño que va a ser violado, estuprado por Set, su tío, no. Ya dicen que es un joven, ya adulto, guerrero, experto, tiene experiencia de vida. Él sabe a lo que va. Ven, pasemos un día agradable en mi casa. Parece que ya había un plan entre Horus e Isis. Recuérdense que Isis es genetista. Parece que fue enseñada por su padre Thoth, que es experto en genética. No olviden esos detalles porque se relaciona con esto. Van a ver. Y al caer la noche les prepararon el lecho y ambos yacieron en él. Y durante la noche el miembro de Set se puso rígido y lo colocó en medio de las nalgas de Horus.
Cuando los dioses, hasta ahí el texto, o lo cortó Zecharia Sitchin o no sé quién, pero no dice más de ahí. Pero parece que ese texto dice más, porque esas 3 líneas no iba a ser el texto antiguo. Parece que Zecharia Sitchin en su moral también lo corta y coloca solo ese pedacito, Plutarco. Lo corta en el texto. Cuando los dioses, dice Zecharia Sitchin entonces, cuando los dioses se reunieron en el siguiente consejo, después que Set hizo eso con Horus, o hicieron eso los dos, cuando los dioses se reunieron en el siguiente consejo, Set exigió que el cargo de soberano se resolviera a su favor. Vuelven al consejo después que Set hizo eso, hubo penetración. O sea, Set tiene relación homosexual con su sobrino Horus, lo penetra. Eso es lo que quiere decir, puso su miembro rígido entre las nalgas, dice en medio de la nalga. Hubo penetración, porque ya los otros detalles que dice Horus, ya implícitamente ya se llega a esa conclusión. Dice porque era un plano que Set tenía. Van a ver cuál era el plano de Set. Pura genética, ingeniería genética, señores. Cuando los dioses se reunieron en el siguiente consejo, Set exigió que el cargo de soberano, el trono de todas las 2 regiones de Egipto, la que era de Osiris y la que era de él, eso es que le llama el cargo de soberano, se resolviera a su favor, y no que Horus heredara lo que era de Osiris. Set exigió que el cargo de soberano se resolviera a su favor, pues Horus había quedado incapacitado para ello. ¿Cómo? Después de esa relación sexual. Y miren lo que hace después de lo que hizo, después que Set realizó el plano secreto que tenía al tener relaciones sexuales con Horus. Pues Horus había quedado incapacitado para ello, para ser el heredero del soberano de los territorios todos. Pues Horus había quedado incapacitado para ello después de esa noche de sexo con Horus. Fuese o no de la simiente de Osiris, la simiente de Set se encontraba ahora en él. Set estaba convencido de que él eyaculó en el ano de Horus, y por tanto Horus tiene la semente de Set dentro de él. Y eso le da más poder a Horus, porque Horus, más poder a Set, porque Horus aparece como descendiente de Set, porque tiene la semente de Set adentro, el esperma de Set. Bien, es pura tecnología de genética, señor. No se trata de un simple acto sexual. Es profundo el tema. Es pura genética entre ellos. Eso no podían hacer los terrestres, no tenían la tecnología. Vea, hasta para qué se usan los conocimientos genéticos, ¿no? Para manipular. Y eso se hace hoy, no a ese nivel, pero se hace hoy. ¿Cuántos médicos no le dejan, no dejan embarazada a 30, 40 mujeres con su mismo esperma, engañándola, diciéndole que es esperma de otra persona, de tal persona, y es el esperma de él? Nacen 3, 4, 5, 10, 15, 20 hijos y son todos hijos de él. Manipulación genética. Él tiene el conocimiento genético y las mujeres no, y las engañó. El esperma de él es el que ya creen que es de otro hombre. A cada momento pasa eso, señor. Miren, por ahí es que va todo el relato. No es nada complicado de entender. Solo uno tiene que ser realista. Y dejar esa estupidez de los expertos europeos estadounidenses que todo lo limitan. No, eso es mitología, eso es leyenda, eso es cosa de religión.
Hay que meterle el pero, como dice Sicharya Sitchin, pero no es como ustedes dicen, no. Y entonces sigue entonces ya Set con lo que acaba de hacer. Está seguro de que ya no importa que Horus sea hijo realmente de Osiris, ya eso no importa. Porque en lugar de tener la semente de Osiris en el cuerpo de Set, él tiene la de Set. Él derramó su semen en el ano de Osiris. Cuando los dioses se reunieron en el siguiente consejo, Set exigió que el cargo de soberano se resolviera a su favor, pues Horus había quedado incapacitado para ser el heredero de su trono. Fuese o no de la simiente de Osiris, ya eso no importaba, dice Set. La simiente de Set se encontraba ahora en Horus, autorizándole para sucederle, no para precederle. Entonces, Horus podía ser el sucesor de Set, como antes era el sucesor de Osiris, por tener la simiente de Osiris a través de Isis. Pero ahora que Set introduce sus cimientos y a su esperma en el cuerpo de Horus, Set dice, no, es que ahora él va a ser mi heredero. Él no me va a anteceder en el trono a mí, no, él va a ser mi heredero. Dice, fuese o no Horus de la simiente de Osiris, la simiente de Set se encontraba ahora en Horus, autorizándole para sucederle y no para precederle. O sea, autorizando a Horus para suceder a Set y no para precederle. Llegó entonces el turno de Horus. Ven la sorpresa ven que era un plano que tenía Horus, con la mamá genetista enseñada por el padre, que es super genetista Thoth, Ningisida, ella hija de él, que sabía de eso también. Entonces por eso les dije que fue un plano que hicieron Isis y Horus. Están al mismo nivel de tecnología, de conocimiento, de biogenética, señores, todos. Es linda estas lecturas, son muy actuales. Entonces, después que Set presenta ese argumento, todo el mundo se queda con la boca abierta en la asamblea. Bueno, esto no tiene contesta, si es así. Pero fíjense ahora se revela el plano de Horus y su madre Isis. Ven a ver, qué maravilla. Llegó entonces el turno de Horus para sorprender a los dioses en la asamblea. Y Horus dice, cuando Set eyaculó su semen, tomé la simiente entre mis manos. Parece que Set, en la locura de entrar y salir del ano de Horus, no percibió que cuando eyaculó, Horus retiró inmediatamente el pene de él y agarró el semen de Horus en sus manos. Tomó el pene con el puño, le hace sentir como que está dentro de un hoyo, de una cavidad. Es la misma sensación que cuando la mujer agarra con su mano el pene del hombre. El hombre siente que está en una cavidad. Si tú haces al pene del hombre así, con unos deditos por encima, el hombre siente que es una araña. Pero si tú como mujer lo agarras y lo aprietas, él siente que está dentro de una cavidad. La mano tuya lo está apretando, como la vagina. Esa es la sensación agradable del pene del hombre cuando la mano de la mujer lo asegura, lo aprieta, como si estuviera en una cavidad, lo cierra el puño. Eso es el sentimiento de Set en esa actividad sexual, que llega un momento en que la persona como que pierde la realidad. Horus, entrenado por su madre Isis, saca el pene de Set y lo asegura con el puño, y ahí eyacula, pero está eyaculando en la mano de Horus. Y eso porque era un plan, si no, no hace eso. Llegó entonces el turno de Horus para sorprender a los dioses, para sorprender a la asamblea de los dioses. Cuando Set eyaculó su semen, dice Horus, tomé la simiente entre mis manos, el semen, la simiente.
Tomé la simiente entre mis manos cuando él eyaculó. Dijo Horus. A la mañana siguiente se la mostró a su madre, diciéndole lo que había sucedido. Era un plano. Me viene a la mente lo que hacen muchas muchachas hoy, de esas ávaras que le encanta el dinero, de esos grandes jugadores de fútbol que tienen millones, son brutos, analfabetos, pero tienen millones, porque nunca ni estudiaron casi. Y tienen millones, y tú ves que andan esas muchachas y mujeres atrás de esos millones, como gastan miles de dólares atrás de esos tipos, para saber en cuál hotel están, en cuál habitación están. Compran a todo el mundo que hay que comprar para metérsela allá en la habitación a ese jugador. Y sacarle, ¿qué? Un hijo que le haga una barriga. Muchas son expertas, muchos le agarran el semen, ¿eh? Se lo llevan hasta en la boca, lo hacen eyacular en la boca y inmediatamente termina el acto sexual. Ellas guardan el semen en la boca y después lo depositan en algo y se lo llevan a un médico especialista que la insemine con eso. Eso pasa, expertas. Y cuando nace el hijo, ¿qué? ¿Cómo es que el jugador va a negar que es de él? Vamos a hacer un análisis de ADN. Aquí está, 99% es tu ADN, compadre. Te agarré. Y ahora, tiene que darme una pensión de millones tanto para el hijo. Ya, esa mujer hizo su futuro, esa muchacha. Así andan por el mundo muchas de ellas. Expertas. Eso no es nuevo entonces lo que estamos viendo aquí, señores. Lo que hacemos hoy es una continuación de esas expertezas biogenéticas que estos señores nos dejaron en la genética nuestra. Somos parte. Imagen es parte de nuestra semejanza con ellos. Dice entonces que Horus tomó el semen de Set y se lo llevó a su madre Isis. A la mañana siguiente, era en la noche. Entonces tomó el Set de madrugada y a la mañana siguiente se lo lleva a su madre. Tomé la simiente entre mis manos, dice Horus. A la mañana siguiente se la mostró a su madre, diciéndole lo que había sucedido. Y entonces Isis, que Horus erigiera, la madre de Horus, Isis hizo que Horus erigiera su miembro. Le produjo placer a su hijo para que el miembro de él se pusiera erecto. Isis, con el semen de Set ahí, entonces hace que el pene de Horus se ponga rígido y que derramara su semen en una copa. Isis le ayuda al hijo a masturbarse y derrama el semen en una copa. Fíjense la manipulación genética que esta gente están haciendo. Y entonces Isis hizo que Horus se le excitara y derramara el semen en una copa. Lo agarró en una copa, el semen de él. En toda confianza entre madre e hijo, nada de esos escándalos religiosos que nos meten en la cabeza, que eso es inmoral, nada de esa estupidez. Bien, normal, la sabiduría, ingeniería genética. Y derramó el semen de Horus en una copa. Luego la diosa, Isis, fue al huerto de Set con esa mezcla del semen de Horus. Fue con ese semen al huerto donde se plantaba vegetales para comer. Fíjense lo que hizo Isis. Entonces es mujer que sabe de biogenética. Isis tomó el semen de Horus que eyaculó en una copa. La diosa fue al huerto de Set y derramó el semen de Horus en una lechuga que más tarde Set ingeriría sin darse cuenta. Todavía los espermatozoides están vivos.
Dice, derramó el semen de Horus en una lechuga que más tarde Set ingeriría sin darse cuenta. Así pues, anunció Horus, no solo es que la simiente de Set, ve, ahora entonces viene Horus delante de la asamblea y relata la cosa. Dice, así pues, anunció Horus, no solo es que la simiente de Set no está dentro de mí, porque él pensó que eyaculó dentro del ano de Horus, y no fue así. En su desespero del orgasmo, Horus había retirado el pene de él, estaba en la mano, en el puño de Horus cerrado, y ahí fue que derramó su semen y pensaba que había sido dentro de Horus. Dice Horus, no solo es que la simiente de Set no está dentro de mí, es que mi simiente está dentro de él, porque el tipo comió la lechuga untada con el semen de Horus. O sea, le llevó el semen de Set a su madre y lo descartaron. No se le dio el plan. Pero entonces cogieron el semen de Horus y se lo plantaron encima de una lechuga que después, al poco tiempo, Set consumió. Y ahí entró la simiente de Horus en Set. Ahí se le volvió el juego al revés a Set. No solo es que la simiente de Set no está dentro de mí, es que mi simiente está dentro de él, dice Horus. Yo me imagino el espanto de Set. Si el primero fue grande, este ahora sería 3 veces grande más. Es Set el que ha quedado incapacitado para el cargo, no yo. Desconcertados, los dioses convocaron ¿a quién? Al genetista, ¿quién? El padre de Isis, Tot, Ningisida, Kukulcán, Gucumas, la serpiente emplumada aquí en América. El tipo de la que nos creó junto con su padre, genetista, Atot. ¿Por qué lo llaman él? Porque era el especialista en eso, en genética. Desconcertados, los dioses convocaron a Tot para resolver el caso. Es pura genética, tú eres experto en eso, mira a ver que tú nos ayúdanos. Tot analizó el semen que Horus le había dado a su madre. El semen de Set lo tenía Isis, que Horus se lo llevó. Tot analizó el semen que Horus le había dado a su madre y que Isis había conservado en un cuenco. Y se comprobó que efectivamente era el semen de Set. Para tú comprobar que un semen de otro hombre, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Vaya que es así en la vista. No, es pura tecnología, señores. Genética. Es un laboratorio que tiene que tener para hacer eso. Eso no se hace a simple vista. Microscopio y todo otro tipo de aparatos. Ven, no se dan los detalles, pero con los conocimientos que uno tiene hoy, ya uno se da cuenta que esto es una maravilla de tecnología genética. Estos señores hacían. Entonces Tot comprueba que sí, que efectivamente era el semen de Set. Entonces que no estaba dentro de Horus, sino que era ese que llevó Isis en una vasija. Y se comprobó que en efecto era el semen de Set. Después examinó el cuerpo de Set, el mismo Tot examina el cuerpo de Set. ¿Para qué? Para comparar el semen de él con el que Isis le ha llevado. Después, pero también para ver si el semen de Horus está dentro de Set, porque comió la lechuga untada con el semen de Horus. A ver si entró en el organismo de Set, la simiente de Horus. Dice, primero le hace el examen al semen que le entrega Isis y se comprueba que sí, que es el semen de Set. Y después examinó el cuerpo de Set y confirmó que contenía el semen de Horus. Se le volteó el plan al tipo, señor. Qué desgracia, diría él. Y ahora, no, quedó agarrado. Miren la reacción de Set. Enfurecido, Set no esperó a que continuaran las deliberaciones. Le dio una patada a la mesa, como dicen, ¿no?
Le dio una patada a la mesa como los perdedores que no aceptan el juego de barajas. Pateó a la mesa. No acepto. Pero perdió. Pero no acepto. Enfurecido, Seth no esperó a que continuaran las deliberaciones. Entonces mira como a lo que le echa mano Seth ahora en su desespero. Solo un combate a muerte podía zanjar el tema ahora. Gritó, no dijo, gritó, estaba enfurecido. Lo desafió un combate a muerte a Horus. Solo eso puede solucionar el problema. O sea, no acepto otro tipo de soluciones que ustedes quieran traer aquí para a ver quién se queda con el trono completo que era de Osiris y otra parte mía. Yo lo único que acepto ahora es un combate con Horus. Enfurecido, Seth no esperó a que continuaran las deliberaciones. Solo un combate a muerte podía zanjar el tema ahora. Gritó cuando se marchaba. Se largó de la reunión y gritó eso. Por aquel entonces, según Manetón narra, Seth llevaba gobernando 350 años después de la muerte de Osiris. Si a esto le sumamos el tiempo, calculamos que unos 13 años que le llevó a Isis encontrar las 13 partes del desmembrado Osiris, 13 años buscando el cuerpo de Osiris, tendremos que en el año 363 fue cuando Ra se unió a Horus en Nubia, desde donde le acompañaría en la guerra contra el enemigo, que era Set. Nubia es una parte ahí al sur de Egipto. Recuérdense que Set gobernaba la parte alta de Egipto, el sur, caminando hacia Sudán. Y el territorio de Osiris esa era hacia el Mediterráneo, ¿no? Hacia el valle del Nilo, Egipto. Entonces dicen que 350 años le llevó a Isis a encontrar. Se llevaba gobernando 350 años ahí en las dos regiones. Hasta que aparece Horus. Y con eso que acontece, entonces ya le va a disputar. El tipo va a tener que devolver el territorio que no era de él. Entonces calculamos, dice Chara Sitchin, que en el año 363, 350, que dice Chara Sitchin, que llevaba Horus, Set gobernando las dos regiones de Egipto. Si a esto le sumamos el tiempo, dice Charia Sitchin, calculamos que unos 13 años que le llevó a Isis encontrar las 13 partes del desmembrado Osiris. No fue en un día, una semana, ni un mes, ¿no? El cuerpo lo encontró después ya de 13 años. 13 años. Y después de eso poder hacer un trabajo genético y sacarle la esencia, la simiente a ese cuerpo y fecundarse con esa esencia después de tanto tiempo. Una tecnología genética, pero que no se tiene la imagen hoy de lo avanzado que era. Entonces echaría Sitchin, calculamos que unos 13 años que le llevó a Isis encontrar las 13 partes del desmembrado Osiris, tendremos que en el año 363 fue cuando Ra, Amon-Ra, Marduk, se unió a Horus, su nieto, en Nubia, donde reinaba ahí, en Egipto, desde donde le acompañaría en la guerra contra el enemigo, que era Set, en la obra llamada Horus y los reyes de Egipto. Un tal Mercer, el escritor de esa obra, resumió las opiniones de los expertos sobre el tema con estas enfáticas palabras. La historia del conflicto entre Horus y Set nos habla de un acontecimiento histórico, no es leyenda, no es mito. Este escritor concluyó, igual que Charia Sitchin, la historia de
del conflicto entre Horus y Set por los territorios ahí en Egipto, dice este escritor, S.B. Mercer, esto nos habla de un acontecimiento histórico, dice este escritor. Según la inscripción del templo de Edfu, ahí en Egipto, la primera batalla cara a cara entre Horus y Set, o sea, no quedó otra salida, Set lo dijo. Yo ahora lo único que acepto ya es un combate contra Horus, o sea, una lucha, vamos a luchar, vamos a la guerra. Según la inscripción del templo de Edfu, la primera batalla cara a cara entre Horus y Set tuvo lugar en el lago de los dioses, en esa región de Egipto, conocido a partir de entonces como lago de la batalla. Horus consiguió golpear a Set con su lanza divina. ¿No se imaginan